Bienvenido, bienvenida. Si como yo tienes hijos, no te vayas porque quiero compartir contigo hoy 7 claves para ayudarles de la mejor manera posible. En los últimos meses hemos vivido situaciones de gran incertidumbre, situaciones en las que hemos tenido que hacer de profesores, de terapeutas, de compañeros de juegos, hemos tenido que hacer muchísimos roles distintos con nuestros hijos porque la situación era distinta y sobre todo porque era una situación en la que algunas de las partes o algunas de las patas con las que nuestros hijos interactúan no estaban. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá eso te esté pasando factura, tanto a ti como a ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos visto sobrepasados. En muchos casos hemos tenido que seguir trabajando mientras cubríamos esas necesidades de nuestros hijos. Por eso, como te decía, quiero compartir contigo 7 claves. La primera de ellas es que cada uno aprendemos de una manera distinta. Cuando nos ponemos a ayudar a nuestros hijos, generalmente pensamos que nuestra manera de aprender es la manera de aprender universal, que todos aprendemos de la misma manera. Y tengo que decirte que no, que cada uno tenemos estrategias de aprendizaje distintas y por eso te invito a que empieces a identificar cómo aprende tu hijo, porque quizá le estás diciendo que no repita como un papagayo, que se esté quieto o quieta, que dedica mucho tiempo a colorear o a hacer esos esquemas o resúmenes con muchos colorines, y eso tiene que ver con su mejor manera de aprender. Por tanto, observa, pregúntale en qué asignaturas le resulta más sencillo estudiar o aprender. Y a partir de ahí intenta identificar el patrón. Ya sé que no es fácil, no te puedo dar grandes claves en tan pocos minutos, pero por favor piensa que no todos aprendemos de la misma manera. El punto número 2 tiene que ver con la gestión emocional. Como te decía, durante estos meses, aunque es una constante, hemos tenido que tener una gestión emocional que en muchos casos no hemos sido capaces. ¿Por qué? Porque no se aprende en muchos sitios qué son las emociones, para qué sirven, de qué manera utilizarlas. Y te planteo como clave, como estrategia, que empecéis a hablar de emociones en casa, que empecéis a ponerle nombre a esos sentimientos, a esa manera en la que os sentís, porque quizá estoy enfadado o quizá estoy triste. Y el ponerle nombre es el primer paso para empezar con esa gestión. Sé que en muchos casos no es cómodo estar con alguien que está triste o que está enfadado, pero aún así, acompaña a tu hijo o a tu hija a que transite por esa emoción si es que lo necesita. Y búscate estrategias para salir de ahí. Muchas veces cuando estoy enfadada, no me sirve seguir enfadándome. Y el que está enfrente se enfada y al final hacemos como una gran pelota. Bien, pues buscad estrategias para que ese enfado se disipe, para cambiar de actividad, una guerra de cosquillas. Depende de la edad de tu hijo o de tu hija, las estrategias son distintas. Pero te planteo que empecéis a hablar de emociones en casa y empecéis a normalizarlas porque las emociones están ahí, les hagamos caso o no. Por tanto, vamos a dejar de cerrar esas emociones, de taparlas, de sentir vergüenza en muchos casos por cómo nos sentimos y vamos a empezar a normalizarlas y hacer que sean algo cotidiano, algo que esté presente. Por otra parte, el punto número 3 tiene que ver con la adaptabilidad. Yo no sé si tú sabes a qué se van a dedicar tus hijos. Yo solo sé que no tengo ni idea de a qué se van a dedicar los míos. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está cambiando tan rápido, las necesidades están cambiando tan rápido, las máquinas, la inteligencia artificial, todas esas cosas que ahora se pueden automatizar, van a suponer que nuestros hijos, si algo necesitan en el mercado laboral, va a ser la capacidad de adaptación. Porque antes teníamos un trabajo para toda la vida. Antes, cuando mis padres estudiaban, con una carrera era suficiente para tener un trabajo para toda la vida. O esas personas que entraban en una fábrica y se jubilaban en la misma fábrica. Eso ya no lo estamos viviendo nosotros. Por tanto, ¿qué van a vivir nuestros hijos e hijas? No tengo ni idea. Vamos a darles herramientas para adaptarse. Si normalmente todas las semanas coméis legumbres el mismo día de la semana, te planteo que cambiéis el menú, que cambiéis el día, que cambiéis la receta. Si todos los días vais al colegio o al instituto por el mismo camino, te planteo que juntos diseñéis un itinerario distinto, que hagáis cosas que se salgan de la norma, que empieces a prepararles y ayudarles con un juego
a que tengan diferentes estrategias para abordar diferentes situaciones. Porque si nos acomodamos a una rutina, a que todo siempre se mantenga igual, al mismo grupo de amigos, a esa estabilidad, les va a resultar mucho más complicado adaptarse en el mundo que viene, en el mundo en el que ya estamos. El punto número 4 tiene que ver con la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación solemos pensar en la comunicación con los demás. Y esa es una parte fundamental. ¿Qué decimos y qué no decimos en esa comunicación con los demás? Pero además de esa comunicación con los demás está nuestra comunicación interna. Todos y todas tenemos un diálogo interior. Y me encuentro con muchos clientes y cuando estoy trabajando con ellos en coaching, piensan que son los únicos que escuchan voces en su cabeza. Y no hablo de voces que tengan que ver con ninguna patología, hablo de ese diálogo que todos tenemos. Por tanto, te invito a que identifiques qué te dices. ¿Qué es eso que te dices cada día? Pero también que apoyes a tus hijos e hijas en compartir qué es eso que se dicen. Porque muchas veces somos nosotros, los padres y las madres, los que ayudamos a esa dirección del diálogo. Si yo le digo a un niño, eres malo, estoy atacando su identidad. Estoy hablando de algo que es, no de algo que está sucediendo en un momento concreto, como por ejemplo, te has comportado de una manera que no me ha gustado. Si yo le digo a un niño que es nervioso, y además tenemos cierta tendencia a decir, es nervioso como yo, es nervioso como su padre, hacer esa comparación en la que los niños se sienten bien porque se parecen a papá o a mamá en ese nerviosismo, vamos a estar alentando que ese niño o niña continúe con comportamientos que tengan que ver con ese nerviosismo. Mientras que si de lo que hablo es de estás nervioso, estás preocupado, estás lo que sea, vamos a ayudar a que no se forje esa identidad que quizá no es la más beneficiosa. Para eso, ¿qué te propongo? Te propongo una rutina que puedes hacer todas las noches. Te va a llevar 5 minutos, pero vas a ver cómo puede cambiar tu día, cómo puede cambiar tu semana, cómo puede cambiar tu mes y finalmente cómo puede cambiar tu vida. Muchas veces porque estamos preocupados, porque tenemos mucho trabajo, porque estamos cansados, por el motivo que sea, hablamos mal o gritamos a los niños, en fin, tenemos determinados comportamientos que una vez que han pasado nos hacen sentir mal. ¿Qué te propongo? Te propongo que todos los días, antes de irte a dormir, dediques 5 minutos para pensar en esos comportamientos que no te han gustado, eso que has hecho que no te hace sentir bien. Y como si fuera una película, cambies el desarrollo. Si de repente, cuando tu hijo o tu hija te ha dicho que tenía hambre, le has contestado mal porque estabas terminando algo del trabajo, que te quedes en ese momento en el que tu hijo o tu hija te ha dicho que tenía hambre y cambies la secuencia y le digas, pues sí, ahora voy a terminar esto y preparamos la cena, lo que quieras, pero que tú hagas ese cambio. Cuando te habitúes a hacer este tipo de cambios, les vas a estar dando herramientas a tu cerebro para que cuando vuelva a suceder esa situación no reacciones de una manera incontrolada, sino que puedas reaccionar de la manera que te gustaría. Y además quiero que pienses en algunas cosas que han ido bien del día, algunas cosas que te han hecho sentir bien. Si repites esto con 5 cosas que no te han gustado y 5 cosas que sí, vas a ver los resultados en poco tiempo. Te invito a ello. Pero claro, estamos hablando de nuestros hijos y les beneficia el hecho de que nosotros reaccionemos de otra manera. Pero ¿por qué no les planteas como un juego, como algo lúdico, que ellos también hagan esto cada día? ¿Por qué no se convierte en algo que poder comentar durante la cena, por ejemplo? Te invito a que lo pruebes. El punto número 5 es aprender a gestionar el estrés. A veces pensamos que el estrés es algo que solo afecta a los adultos, pero cada vez existen más evidencias de que los niños también sufren estrés. Por eso es fundamental que les ayudemos con estrategias que les ayuden a afrontarlo. Por tanto, te invito a que identifiques con tus hijos y tus hijas herramientas, actividades, técnicas que les ayuden a liberar estrés.
Es probable que ellos no utilicen la palabra estrés, sino que utilicen otra, pero pueden ser relajación, liberación, sentirse tranquilos. Ayúdales a identificar ese tipo de actividades y promueve el espacio y el tiempo para que las puedan realizar. Y quizá encontráis actividades que os sirven para liberar estrés a todos, tanto a ti como a ellos. Te invito a que lo pruebes. El punto número 6 tiene que ver con la ley del péndulo. Es frecuente que nos quejemos porque nuestros hijos demandan mucha atención de nosotros, porque no se responsabilizan de sus tareas. Y sin embargo, nosotros como padres y madres solemos ser responsables directos de esos comportamientos. Porque si yo les he dicho a mis hijos que hacer la cama es responsabilidad de ellos, pero yo voy detrás de ellos estirando bien las sábanas, al final no estoy confiando. Porque si yo les estoy diciendo que se tienen que responsabilizar de sus tareas, pero cada día reviso su agenda, miro si tienen deberes, me siento con ellos a hacerlos, lo probable es que esté promoviendo esa falta de responsabilidad. Lo que estoy haciendo es decir que quiero que sean responsables, pero no me estoy fiando o no estoy confiando en que realmente tengan esa capacidad y por tanto estoy asumiendo yo el hecho de que hagan las tareas. Quizá el hacer esto tiene un coste a corto plazo y puede ser que suspendan alguna asignatura, puede ser. También puede ser que no hagan las tareas, puede ser. Pero eso va a tener una repercusión y un impacto a corto plazo. Yo entiendo que esa repercusión tiene sentido y va a valer la pena con lo que van a aprender a largo plazo. Porque si no, no les estamos ayudando a que se responsabilicen. Por tanto, te invito a que te creas y empieces a actuar en consecuencia que la responsabilidad última de sus aprendizajes es tarea suya y no tuya. No vas a poder estar siempre con ellos para que aprendan. Porque quizá me vas a decir que sí, que vas a poder estar con ellos hasta que terminen en la facultad, pero no dejamos de aprender a lo largo de la vida. Por tanto, creo firmemente en el hecho de que ayudarles a que sean responsables les va a ayudar en el resto de su vida. Y por último, el punto número 7 es identificar nuestras fortalezas y nuestros talentos. Para todos es muy fácil, muy rápido decir cuáles son esas cosas que no hacemos bien, qué es eso que no se nos da bien, qué es eso en lo que somos torpes. Pero no es tan sencillo y no nos sale tan rápido el identificar o ser capaces de comunicar en qué es eso que somos únicos, cuáles son esas fortalezas, esos talentos que cada uno de nosotros tenemos y muchas veces no estamos valorando. Aunque trabajo como coach certificada para Gallup con sus talentos y sus fortalezas, no es necesario que conozcas en profundidad esta herramienta para identificar de una manera somera cuáles son esas cosas que te hacen único o única. Y para eso te planteo un reto, un ejercicio que va a ser muy sencillo de hacer, pero que puede ser tremendamente enriquecedor para ti. Identifica cinco cosas, 5 habilidades, 5 talentos que haces, que sientes, que piensas mejor que la media. Y quizá me dices, Tamara, hacer la tortilla de patata. Perfecto, te lo compro. Si tú consideras que hacer la tortilla de patata, en tu caso, es un talento, anótalo. Anota esos 5. Y una vez que los tengas, quiero que le pidas a tu entorno que te diga cuáles son tus talentos y tus fortalezas. Para eso, diles que solo pueden ser talentos y fortalezas, que no te digan tus defectos, porque tenemos una cierta costumbre a dar una de cal y una de arena. Y si te he dicho un talento, te voy a decir también una debilidad. Y si te he dicho una fortaleza, te voy a decir también algo que deberías de mejorar. Pídeles que por favor solo te hablen de esa parte positiva. Si lo haces, es muchísimo mejor que sea en entornos distintos, es decir, en el entorno familiar, en el entorno de amigos, en el entorno de trabajo, porque eso te va a dar una visión bastante más amplia de cuáles son esas habilidades o fortalezas que posees, que ya tienes. Quizá no demuestras las mismas habilidades en tu familia que en el trabajo, que en otros ámbitos. Y esto, además de que lo puedes hacer también con y para tus hijos, tiene mucho que ver con la capacidad que ellos tienen de proyectar en nosotros. Mira,
Somos un referente constante para nuestros hijos e hijas. Y no es por lo que decimos, es por lo que hacemos, por lo que aspiramos. Por tanto, esto supone una gran responsabilidad. Y si tú te permites identificar y honrar esos talentos, les estás permitiendo a ellos que también los honren y los identifiquen. Primero los identifiquen y después los honren. Por eso te invito a que empieces a hacerlo. Hemos llegado hasta aquí con estas 7 claves que espero que te hayan ayudado. ¿Te gustaría seguir echándole una mano a tus hijos? ¿Te gustaría que profesionales como nosotros pudiéramos seguir ayudarles con la identificación de sus talentos, su gestión emocional, con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora? Bien, pues tienes 2 opciones. O entrar en www.talentoparatodos.es/hijos y rellenar el formulario y te llamamos, o bien enviar un WhatsApp al 637-503-994 y te contamos por qué. Porque vamos a empezar a trabajar en grupos reducidos con chavales de distintas edades para que esto tenga sentido día a día, para ayudarles a que esa adaptabilidad, esa gestión emocional, todo este proceso lo integren y quizá es la mejor inversión que puedes hacer en ellos. Espero que toda esta información haya sido de utilidad para ti y que tengas un buen día.